Buenas tardes a todos. Shalom. Soy Sos Bedrosian, de la Dirección Nacional de Diplomacia Pública. Tomaré algunas preguntas después de compartir un par de puntos muy breves con ustedes. Solo asegúrense de poner sus preguntas en el chat de este Zoom, junto con su nombre y su medio. Hoy es miércoles, 26 de noviembre y es el día 782 desde que Hamás lanzó una guerra contra nosotros, secuestrando nuestra gente y manteniéndola como rehén. El martes por la noche, nuestras fuerzas de la CFDI, dentro de la Franja de Gaza, recibieron los restos de un rehén, de parte de la Cruz Roja. Esos restos supuestamente fueron encontrados y ubicados por el grupo terrorista Yihad Islámica Palestina, casi 2 días antes, lo que constituye una violación flagrante, ya que el grupo terrorista decidió no devolver esos restos de inmediato. Ahora, tras la finalización del proceso de identificación por parte del Instituto Forense, y después de informar a la familia esta mañana, los restos de este rehén fallecido que finalmente regresó a casa, son los de Dror Or, de bendita memoria. La historia de Dror es un oscuro recordatorio de los horrores que nuestro pueblo sufrió el 7 de octubre y posteriormente como rehenes. También es un recordatorio de las acciones enfermizas, grotescas y barbáricas, que Hamás y sus alianzas terroristas palestinas llevaron a cabo el 7 de octubre para brutalizar a nuestra gente, asesinarla por ser judía y masacrarla de maneras que nunca olvidaremos. Dror Or tenía 48 años. Era padre de 3 hijos y esposo de Jonás, de bendita memoria, del kibutz Be'eri. Dror trabajó durante muchos años en la lechería de Be'eri y allí se especializó en la fabricación de quesos. Incluso pasó tiempo en Italia para aprender el oficio. También era chef y maestro de yoga. En la mañana del 7 de octubre, la familia Or se refugió en el cuarto seguro de su casa, cuando poco después, los terroristas incendiaron toda la vivienda, obligando a Dror, Jonás y sus hijos a evacuar por la ventana. Tanto Dror como Jonás se separaron e intentaron escapar, pero fueron asesinados por los terroristas. Sus hijos, Noam y Alma, fueron secuestrados con vida y llevados a Gaza. Estuvieron allí 50 días hasta que fueron liberados en noviembre de 2023. Los hijos de Dror y Jonás fueron liberados del cautiverio para enterarse de los horrores, que su madre había sido asesinada el 7 de octubre y que su padre seguía como rehén en cautiverio. En mayo de 2024 se anunció que Dror, en realidad, había sido asesinado por los terroristas en la mañana del 7 de octubre. Hoy, después de más de 2 años de retener su cuerpo, y 45 días de que Hamás y la Yihad Islámica violaran el acuerdo de alto el fuego, el cuerpo de Dror finalmente está en casa y será sepultado. Sus hijos, hermanos y padres, finalmente tendrán un lugar donde puedan descansar en paz a su padre, mientras comienza su trágico periodo de duelo. Que su memoria sea siempre una bendición. Contaremos la historia de Dror incluso cuando los medios no lo hagan. Contaremos las historias de los otros 2 rehenes, Rong-Billy y Sutias Grintalak, cuando los medios no lo hagan. Seguiremos recordándole a los medios y al mundo que aún tenemos 2 rehenes más, en cautiverio, 2 rehenes más, una violación del alto el fuego, mientras Hamás y otras facciones terroristas dentro de Gaza afirman que no pueden encontrarlos. Los terroristas palestinos se llevaron a nuestra gente el 7 de octubre, y uno no simplemente pierde a las personas que toma como rehenes. El primer ministro Netanyahu lo ha dejado claro: no descansaremos hasta que todos nuestros rehenes estén de vuelta en casa. Haremos todo lo posible para traer a nuestra gente de regreso. Bajo su liderazgo, hemos recuperado y rescatado a 253 rehenes, y de esos, 168 fueron recuperados con vida y 85 fueron recuperados fallecidos. A continuación, violación tras violación. El martes, otro terrorista fue identificado cruzando la línea amarilla en el norte de Gaza y acercándose a nuestras tropas de la CFDI, donde representaba una amenaza inmediata para nuestros soldados. Por lo tanto, el terrorista fue eliminado. También el martes, 5 terroristas armados, que probablemente emergieron de un túnel subterráneo en el este de Rafah, fueron identificados por nuestros soldados y eliminados. Mientras tanto, esta mañana, nuestro puesto de observación de la CFDI en el este de Rafah identificó a otros 6 terroristas que probablemente también emergieron de un túnel cercano que opera en la zona. Tras esa identificación, la CFDI atacaron a los terroristas mientras intentaban huir. Después de ese ataque, se determinó que un terrorista fue eliminado dentro de una estructura y que otros 3 fueron eliminados por nuestras tropas en un enfrentamiento a corta distancia.
Nuestras tropas también detuvieron a otros 2 terroristas adicionales que se encontraban en esa misma estructura. Durante la última semana, las FDI eliminaron a más de 20 terroristas y detuvieron a 8 terroristas adicionales que intentaron huir desde la infraestructura terrorista subterránea en esa zona. Sobre Hezbollah, el primer ministro Netanyahu ha dejado claro esta semana que, bajo su liderazgo, el Estado de Israel no permitirá que Hezbollah reconstruya su poder ni permitirá que vuelva a representar una amenaza para el Estado de Israel. El primer ministro espera que el gobierno libanés cumpla su compromiso de desarmar a la organización terrorista. Esta semana, Israel tomó medidas para eliminar a un terrorista peligroso y un asesino en masa, cuyas manos están empapadas con la sangre de israelíes y estadounidenses. Antes de ser eliminado, el jefe de personal de Hezbollah, Ali Tabatabai, estaba trabajando para rearmar a la organización terrorista después de que sufriera golpes tremendos por parte de nuestras fuerzas de seguridad. El primer ministro Netanyahu lo ha dejado absolutamente claro. Israel actúa sin depender de nadie, y las acciones inmediatas para frustrar ataques son llevadas a cabo automáticamente por las FDI. Israel decide, sin depender de ninguna parte externa, cómo defenderse, eliminar amenazas y repeler ataques. Israel es responsable de su propia seguridad y asegurará todas sus fronteras. Por eso Israel continúa golpeando al terrorismo en varios frentes. Responderé algunas preguntas. Bien, de acuerdo. La primera pregunta es de Alexander Cornwell, que veo aquí de Reuters. ¿Cuál es el propósito de la operación lanzada en Tobas esta mañana? ¿Cuánto tiempo durará y por qué se ha lanzado ahora? El Papa pronto visitará el Líbano. ¿Qué consideraciones ha tomado el gobierno israelí respecto a pausar los ataques y otras actividades militares en el Líbano durante esta visita? ¿Qué esfuerzos, si los hay, está realizando Israel para garantizar la seguridad del Papa? ¿Qué más escribiste? ¿Y cómo se ha coordinado Israel con sus socios antes de esta visita? Y si es así, ¿en Judea y Samaria? Lo que puedo compartir es que no habrá refugio seguro para los terroristas en Judea y Samaria. Las FDI, el Shin Bet y la Policía de Israel continúan actuando con firmeza para frustrar la actividad terrorista y alcanzarán a cualquiera que dañe o amenace a nuestros ciudadanos, a nuestros soldados y a nuestras fuerzas de seguridad. En cuanto a tu otra pregunta, Alex, no tengo nada que agregar en este momento. De acuerdo. Paula, sobre las milicias atrapadas en los túneles del sur de Gaza, ¿qué pasó con el acuerdo para darles un paso seguro? No tengo nada que agregar sobre eso en este momento. Hola, buenas tardes. Claire Demel de France 24. El ejército declaró que la operación Touba debería durar varios días y que no es una continuación de las operaciones anteriores en Jenin y Nablus. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de esta nueva operación y en qué se diferencia de la anterior? Cualquier pregunta específica que tengan al respecto, les remito a las FDI. Pero, como dije específicamente, sobre Judea y Samaria, continuaremos asegurándonos de que no haya un refugio seguro para los terroristas dentro de Judea y Samaria, porque nuestras fuerzas de seguridad continuarán actuando con firmeza para frustrar la actividad terrorista y alcanzarán a cualquiera que quiera dañar a nuestros ciudadanos y a nuestros soldados. El martes por la noche, las FDI, el Shin Bet y la Policía Fronteriza lanzaron una operación antiterrorista a gran escala en el norte de Samaria. Ayer martes, se cerró el círculo con todos los terroristas responsables de asesinar a israelíes en Judea y Samaria, y eso es exactamente lo que puedo compartir con ustedes al respecto. Pero para preguntas específicas, por favor contacten a las FDI sobre ese tema. Para más videos de la ONU, visiten www.un.org. Itai Stern de NPR. Fue el asesinato de 6 miembros de Hamas, en los túneles de Rafah, llevado a cabo también con la aprobación de la administración estadounidense? En el pasado, se informó que la Casa Blanca había pedido a Israel que liberara a los operativos de Hamas que estaban en los túneles. ¿Alguna pregunta específica? Supongo que se refiere al incidente con estos terroristas en los túneles que ocurrió en el último día. Les sugiero que se contacten con las FDI para obtener detalles más específicos sobre eso. Pero Israel continuará actuando de manera independiente, y lo haremos también para proteger a nuestros soldados y ciudadanos. Esas son todas las preguntas que veo por ahora.
También veo una pregunta de Joel Palek de California Post. ¿Alguna reflexión sobre el Día de Acción de Gracias en este momento? Bueno, sabemos que el Día de Acción de Gracias es mañana. Les deseamos a nuestros socios estadounidenses un Día de Acción de Gracias feliz y lleno de alegría. Hay mucho por lo que estar agradecidos, como la gran alianza que existe entre Estados Unidos e Israel. Esas son todas las preguntas que veo por ahora. Muchas gracias por acompañarnos. Si tienen alguna otra pregunta, por favor comuníquense con nosotros. Agradecemos su tiempo.